Alá, la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos al programa de Asuntos Islámicos. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que está al orden del día desde hace una década más o menos, y es la islamofobia, que apareció o que realmente es fobia hacia el Islam o todo lo que tiene relación con el Islam y los musulmanes. Para ello contamos con nuestro compañero Tawfiq Shaddadi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Entonces, como he dicho, vamos a hablar de la islamofobia, pero ¿qué es realmente la islamofobia? Aparte de la definición que viene en el diccionario. Hombre, por fin estamos en una buena, ¿no? Por fin nuestro prestigioso diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, ha aceptado esta palabra, porque no existía. Hace un par de meses, sí, como mucho. Existía hispanofobia, pero no existía la palabra islamofobia. Y después de unas largas y muchas reivindicaciones con recogida de firmas, por fin pues, el diccionario pues, ha hecho, por lo menos representa la realidad social, cultural Porque es una y palabra política. que se está utilizando, utilizando muchísimo, sobre todo en los medios de comunicación y sobre todo en el mundo occidental. Sí, y más reconocida en otros diccionarios de otros países, mucho más anglosajones, incluso francés, pero en España ha tardado bastante pues responder a una realidad e incluso pues era una reivindicación. Sí, existía, se utilizaba por los medios, pero el diccionario, que representa más o menos la parte oficial, oficiosa de la lengua, pues rechazaba. Esto no deja pues, de ser una posición bastante criticada. Ha sido criticada por varios medios, no solamente desde el ámbito académico, pero ¿por qué el diccionario académico de la lengua española no acepta? ¿Y por qué nuestros académicos, acaso también son islamófobos? Sí, incluso cuando tú haces una lectura un poco de este diccionario, unos lo tacharon de incluso un diccionario islamófobo, porque a la hora de explicarnos y dar la definición de una palabra, yihad, primero lo ha puesto en femenino, la jihad, y no sabemos por qué. Cualquier arabista que le vas a preguntar, el jihad en árabe sabemos todos que es masculino. Igual, según la definición, que es la guerra, pues, pues no creo en las teorías de las conspiraciones, pero en este caso, pues la guerra santa y, por supuesto, cuando vemos la definición, jihad, la guerra santa o guerra santa de los musulmanes. Esto yo creo que ningún académico que respeta su disciplina, su objetividad, pues yo creo se atreve a cometer pues, semejante error, que es la verdad gravísimo. Otras cosas como islamista, la palabra islamista desde un punto de vista lingüístico, si tenemos la palabra islam, pues un islamista es aquel que cree o practica el islam. Sin embargo, en nuestro diccionario académico es de todo lo negativo, hasta terrorista. Y cuando vas en estas cosas podemos debatir. Pero explícame qué tiene que ver la islamofobia con una palabra que es fundamentalismo. Fundamentalismo ni siquiera suena, ni de cerca ni de lejos al Islam. Y tiene todo su, digamos, su historia con el mundo cristiano. Fundamentalismo, cuando aquellos cristianos europeos emigraron al Nuevo Mundo, Estados Unidos, y por hacer una lectura fundamentalista o fundamental o literal, textual a la Biblia, y publicaban pues, unas publicaciones que se llaman Los Fundamentos. Llegaron a publicar, me parece, más de 90 fundamentos. Hoy en día lo que se llaman Amish, esta gente rechaza la electricidad, la tecnología, y por eso se llamaron fundamentalistas, rechazaban incluso la modernidad. De ahí a un concepto totalmente cristiano, incluso protestante, extrapolarlo al Islam, y ahora cuando se habla del fundamentalismo, viene directamente. Automáticamente uno se piensa en el Islam. Exacto, es que y esto es lo que ha hecho el diccionario académico. Fundamentalismo, la primera acepción, la primera definición es esto, pues la aplicación, no sé qué, de la Sharia y del Islam. Y luego la segunda o la tercera sección ya mencionaron esto de los cristianos en Estados Unidos. Y un sinfín de otros ejemplos, incluso con los gitanos, con el sexo débil, se refiere a las mujeres, aunque ya me parece ahora están dando la vuelta y lo van a retirar.
Yo creo que la islamofobia hoy en día pues está un poco de moda, ¿no? Por el 2011, 2001, el 11S, o aquí en Atocha, después de cada atentado. Pero es que la palabra, incluso ahora con la definición que ha dado la RAE, o el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues a cualquier aversión o cualquier fobia. Fobia es digamos, un odio o algo un miedo pues, a algo. Y esto al Islam o a los musulmanes, yo creo que es bastante alarmante. Y si lo reconoce el diccionario, primero, algo que sufren estos ciudadanos que profesan pues, una fe, en este caso es la islámica. No quiero pues, alarmar mucho y mucho menos, pero cuando ves las situaciones, las circunstancias, ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, se te acerca a la mente la imagen de los años 30 del siglo pasado, de los judíos. Y esta judíofobia, o lo que se ha conocido como el antisemitismo, aunque en esta palabra cabe todo el mundo, sí. Y por supuesto los musulmanes. Ahora cuando se habla del antisemitismo, se ha reservado solo y exclusiva a unos que son los judíos, pero el Sam o el semitismo, si nos referimos a Sam, o los semitas, hijo de Noé, pues en este caso entran no sé cuántas religiones y nacionalidades, pero se ha reservado de una manera u otra solamente a los judíos. Pues nosotros no queremos ser los judíos del siglo XXI. Si los judíos de los años duros 30 en aquella Alemania nazi han sufrido lo que han sufrido hasta el Holocausto, pues los musulmanes en estas circunstancias que ahora estamos viviendo, la verdad nos asusta y nos advierte, oye, no vamos a repetir los mismos errores de pues, lo que han sufrido pues, ciertos ciudadanos por ser creyentes de una religión a otra, en este caso es la judía, pues los musulmanes no queremos ser los judíos del siglo XXI. Muy bien. ¿Existe un debate sobre la islamofobia en Europa y en especial en España? Sí, es que desde el nivel académico pues hay unos que rechazan incluso el término o también rechazan de la existencia de la islamofobia. Aceptan el racismo, xenofobia, incluso uno hablan de ciertos hechos aislados, pero hablar de un fenómeno, pues yo creo que, y lamentable, pues de ambos lados, de la izquierda y la derecha. Me vas a decir, no, hombre, de ciertos sectores de la derecha, vale, pero es que también de ciertos derechos de la izquierda, en este caso mediáticos o periodistas y también intelectuales, el debate en España todavía está bastante polémico. Hay gente que sí, no, es que en España no existe la islamofobia. Sin embargo, los datos, las estadísticas hablan. El último informe de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, el año pasado 573 incidencias. Y no te hablo de lo que no han llegado a denunciar. SOS Racismo da otros datos. Y las plataformas otras, SAFIS, Top Fenómenos Islamófobos, que tiene sede en Barcelona, da otros datos. Vale, el año pasado, el año 2016-17, ha conocido ciertos atentados. Y después de cada atentado, pues se desata un auge, un aumento de hechos islamófobos. Pero yo creo que el debate hoy en día lo ha zanjado el propio diccionario y la propia realidad, incluso la cantidad de observatorios que hay por todo el territorio español y entidades que hablan y que luchan para, un poco de una manera u otra, acabar con esta lacra que la verdad nos afecta a todos. Bien, entonces, dices que hay parece que ha aparecido últimamente en el observatorio contra la islamofobia. Contra la islamofobia, sí. Contra la islamofobia, un estudio reciente. ¿Qué es lo que contiene este estudio? Este observatorio está especializado en un campo, que es controlar más o menos la imagen del Islam y los musulmanes, o por lo menos el trato mediático de 6 diarios de tirada nacional. Como ejemplo, 6 medios, 6 periódicos, digamos. Exacto, pero de los grandes. País, La Razón, El Diario, 20 Minutos, estos periódicos de tirada nacional y de los grandes. ¿Cómo tratan? Pues las noticias relacionadas con el Islam. Sí, exacto, con el Islam y con los musulmanes. Y han dado unas cifras, la verdad, escalofriantes. Más del 70% de los titulares de las noticias que se dan o están relacionadas con el Islam o con los musulmanes, pues son totalmente negativas. Y esto, pues la verdad, es un foco, un caldo de cultivo también para la islamofobia.
unos de cierta ideología, otros de otra ideología, pero el estudio nos da que estos medios, a la hora de tratar desde los títulos hasta el análisis, hasta los mensajes que lanzan, son totalmente islamófobos. El 70% es una cifra bastante alarmante, encima de diarios de tirada nacional. No estamos hablando de un periódico local o de una página de internet, o de incluso ahora pues, el estudio pues, no abarca todos los diarios o todos los medios de comunicación. Otro pues, problema que estamos sufriendo los musulmanes españoles, europeos, occidentales, que es los crímenes de odio mediático por parte de la versión digital, los medios de comunicación online. No hay estudios y, lamentable todavía, pues, padecemos el vacío legal o jurídico. Bien, esto lo que hemos visto es la islamofobia en la época actual. ¿Ha existido esta islamofobia a través de la historia? Sí, es que incluso relacionado con el propio nombre. Si hay islam y hay fobia, pues el islam no es de ayer, ni de los atentados del 11S. El islam de hace 15 siglos, pues desde el primer día. Si vamos a intentar pues comprender la definición, que es un odio hacia el islam y los musulmanes, pues desde el primer día, desde el propio tío, Abu Lahab, por ejemplo, era el primer islamófobo, si queremos entender. Salía, insultaba y hacía todo lo imposible contra el Islam, contra Muhammad, era su sobrino. Incluso el Corán lo ha hecho célebre con todo un capítulo, Tabbat yada Abi Lahab. Y de ahí, pero como fenómeno así, como lo entendemos desde el punto de vista, entre comillas, académico, pues se habla primero con una figura muy venerada por los cristianos en general, que es Juan Damasinos, o Juan Damasenso, y Hanna Damashqi, de Damasco. Juan, este personaje ilustre, es uno de los patriarcas de la teología cristiana, porque venerado y respetado por ortodoxos y por católicos y por todo el mundo. Cuando hablamos de Juan Damasino, hablamos de grandes, digamos, figuras dentro del credo teología cristiana. Pues este señor era pues funcionario dentro del palacio Umayya y su padre también. Ver un poco la contradicción de la vida. Este señor ha sido bien recibido dentro del Islam, ha sido un gran funcionario, como hoy en día para entendernos un ministro de finanzas o de economía o de hacienda, del gobierno Umayya. Estamos hablando de grandes califas, de los 3 primeros, su padre y luego él mismo. Pero por otro lado ha sido el primero en crear esta islamofobia, en criticar el Islam, trato al Islam, en sus famosas 100, digamos, preguntas o ataques, hasta hoy existe, se ha traducido incluso al castellano, y trataba 2 cosas, que el Islam no es una religión, es una herejía, igual que el arrianismo, el nestorianismo, y las herejías y lo que se consideraban dentro del corpus cristiano. Hoy habla de herejía, es como una opinión, en aquellos tiempos no, era la hoguera, hereje, pues te queman vivo, y Mohammed no era profeta. Era un hereje, incluso pues plagió de un tal cura nestoriano o Bahira cuando era un niño de 6 años, en otra versión cuando viajó con su tío Abu Talib a los 12 años y se quedó pues en una charla de un viaje, ha copiado todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y ha fundado su herejía, que es una nueva religión dentro del cristianismo. Y por otro lado atacaba la figura de Muhammad como mujeriego, como hombre sangriento, guerrero, y como el libro de Dios 2 cosas. Ha copiado, no hay nada de revelación divina, sino ha copiado, ha plagiado de otros libros, sobre todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues este señor, pues Juan, el patriarca o el santo para los cristianos, fundó esta islamofobia en términos históricos. Pero gozaba de toda la seguridad cuando hubo cierta polémica sobre los íconos de Jesús y de la Virgen, pues para ciertos cristianos eran prohibidos. Él tenía que escribir toda una obra y luego pues se le da una imagen leyenda, pues se le cortaron la mano y luego se le salió la Virgen y le ha devuelto la mano. Pues se venera como un santo, pero después el emperador de Constantinopla la quería ejecutar y luego, pues gracias a los musulmanes le salvaron. Pero al final de su vida va a dejar la política y se va a dedicar en un monasterio hasta su muerte a la escritura y a la apología de la teología cristiana y
a criticar el Islam, hoy a ser islamófobo o a hablar en términos, fundar lo que es la islamofobia. Un día me cuenta un personaje conocido en la cultura árabe, que era ministro en el gobierno jordano, y ha sido pues, al Vaticano y ha visitado al propio Papa. En aquel tiempo era Juan Pablo II, Juan Pablo II. Y la recibieron en una sala conocida en el Vaticano. Esta sala se llamaba la sala de Juan Damascinos. Claro, porque es una figura, dentro del cristianismo goza de cierto prestigio. Y cuando este señor jordano pues, le explicó esta historia, que Juan Damascinos para vosotros era un funcionario dentro del Estado, ha sido la gran, la sorpresa del Papa, como existía cierta tolerancia religiosa, aunque también por otra parte había este choque cultural, e incluso también, esto pasó también con Ramon Llull, la figura excelente de las letras. Si Cervantes para las letras castellanas, lo mismo Ramon Llull para las letras catalanas. Hoy en día hay todo un premio también, premio de Ramon Llull o premio Cervantes de las letras. Pues Ramon Llull escribía también en árabe y hacía lo mismo. Eran unas refutaciones, claro, para el cristianismo es lo correcto, es la salvación, pero tenía que atacar o refutar. Hoy en día lo podemos considerar como islamofobia, pero en aquellos tiempos eran debates entre los dos. Incluso escribía en árabe Ramon Llull. Y luego, por la Edad Media, las conquistas y la política y el cristianismo perdiendo terreno, sobre todo por el Imperio Bizantino, y cuando el Islam se instaló aquí con Tariq ibn Ziyad, a partir del año 711, uno de los ataques era también no solamente militares y políticos, venía el ataque intelectual y cultural. Pues aquí la Iglesia, con todo su armamento, con todo su arsenal intelectual, pues se dedicaba a criticar al Islam. Los saracenos, Mahoma, se inventó un nombre, y esto ha sido inventado por un cura granadino, de un personaje del Apocalipsis. Y sobre todo en el libro de Daniel, en el fin del mundo, saldrá uno de estos personajes junto con la bestia y con el Apocalipsis. De este personaje va a inventar el nombre de Mahoma. Y esto luego se va pues, a expandir en toda la cultura occidental, está en francés, Mahomet, está también en castellano, aunque la verdad los nombres propios no se traducen, esto sería lo correcto. Y de ahí, pues, toda la cultura, literatura, era atacar al Islam, atacar a la figura de Muhammad y atacar también al propio libro sagrado que es el Corán. Si saltamos a la Ilustración, la gente se sorprende, figuras como Voltaire, como Diderot, como Chateaubriand, esta gente en el mundo de las letras, la Ilustración ha hecho, yo creo que es un antes y un después, sobre todo con la Ilustración, con el Renacimiento, con toda la filosofía y la cultura. Sin embargo, pues sus escritos, sus declaraciones cuando hablaron del profeta del Islam, Muhammad, pues de un discurso totalmente islamófobo. Todos nosotros conocemos Voltaire con su Muhammad y el fanatismo, aunque Voltaire hay que matizar, pero Chateaubriand, pero Diderot sí que atacaron de una manera, la verdad, a Muhammad de una manera totalmente islamófoba. Voltaire, sin embargo, en otros escritos alababa al profeta Muhammad. Ahora, los expertos en la Ilustración y sobre todo en Voltaire decían que Muhammad y el fanatismo era un ataque a la Iglesia. No podían atacar directamente a la Iglesia por miedo. Exacto. Hacen como ha hecho este pasaje, es que Voltaire en otros pasajes, en otros libros, en otros escritos, al contrario, hablaba de Muhammad, del Islam, hablaba incluso del Corán, en términos bastante positivos. Pero para atacar al clero, ya sabemos que el clero, la burguesía, en aquella Francia de la época, tenían una alianza bastante fuerte. Te atacas directamente al clero, pues ya te arriesgas incluso tu vida. Entonces él, a palabra del fanatismo, ha elegido un personaje religioso y entonces la persona de Mahomet o Muhammad, en términos nuestros. Sin embargo, por otro lado, encontramos otros escritores de la talla de Hegel, pues hablaba de una manera positiva del Islam. Pero si llegamos a Goethe, esto ya incluso se dice que abrazó el Islam, porque en su Diwan de Oriente, Diwan es una antología de poesía o su libro, pues hablaba como musulmán, hablaba del Corán, hablaba de Muhammad, que sí, la Edad Media ha sido totalmente islamófoba, el Islam, Muhammad, el Corán, pero también había voces un poco objetivas que declaraban de una manera u otra cierto discurso bastante honesto o por lo menos objetivo.
Y no te hablo de las traducciones del Corán. Desde el primer día, las traducciones han sido por un motivo, por orden eclesial, que traducir el Corán para atacarle. Esto es la historia, ha sido bastante negativa, la verdad. Esto es lo que hemos dicho a través de la historia, pero antes de seguir, ¿cómo se manifiesta la islamofobia en el mundo actual? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Enseguida volvemos. De nuevo a asuntos islámicos. Como hemos hablado en la primera parte, la islamofobia es un fenómeno que está cobrando cada vez más importancia, sobre todo entre los musulmanes. Hemos hablado de la islamofobia a través de la historia, hemos visto algunos ejemplos. Ahora vamos con nuestro compañero Tawfiq Sheddadi. ¿Cómo se manifiesta la islamofobia en el mundo actual? En el mundo actual, en el mundo occidental, donde hay muchos musulmanes que residen en Europa y en Occidente en general. Ya, aunque la islamofobia ha sobrepasado incluso el propio Occidente, en términos no solamente geográficos. Lamentable, después de cada atentado, sobre todo, pues desatan estos brotes islamófobos y las estadísticas son alarmantes, la verdad. El año pasado, el observatorio, el informe que publicó la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, pues más de 573. Esto es lo que sabemos. Registrados. Y lo que no han denunciado, y si añadimos el informe de SOS, racismo, de SAFI, Stop Fenómenos Islamófobos, el observatorio que se trata solamente a nivel mediático, y yo creo que son datos bastante alarmantes. Lamentablemente, pues hay atentados y cada atentado, aunque pasa en otro país, aquí en España también sufrimos. Un día me cuenta una madre, la verdad, después de un atentado, no me acuerdo si era de París o de Bélgica, uno de estos de Bruselas, que el impacto mediático ya sabemos, y esto, una islamofobia que nunca llego a entender, cuando pasa un atentado en Bagdad o en Casablanca o en Estambul, pasa completamente nadie reza, desapercibido, como si no son personas humanas. Y el impacto mediático, si llegan a darle 2 o un par de minutos en la noticia, luego ya, sin embargo, pues en otro país ya sabemos. Y esto yo creo que también es un trato islamófobo. Muertos que valen la pena y luego ya sabemos, incluso las redes sociales, como facilitan a otros países, Facebook no facilita, ¿cierto? En este debate no quiero entrar. Pero es que esta madre me contaba, pues después de un atentado de estos, al día siguiente, como cualquier padre o madre, tiene que llevar a sus hijos al cole. Pues era al colegio, era una niña pequeñita. Y al salir, la madre, claro, llevaba su vestimenta islámica, el hijab y todo esto. Y las miradas que le miraba a la gente es como un disparo. Te esperaban como... Incluso el atentado pasa en otro país. Tuya. Esas miradas decían, exacto, la culpa es tuya. Le miraban incluso, decía esta madre, es que se le penetraban estas miradas de odio y de no sé qué. Pero el problema es la niña en edad inocente, que todavía no sabe estos problemas políticos y estas cosas. Hasta llegó la niña a preguntar a su madre en la puerta del cole, mamá, ¿por qué nos odian? ¿Por qué nos miraban o nos miran así? De esta manera. La madre me decía que le saltó las lágrimas antes de contestar. ¿Qué contexto político, qué explicaciones va a dar a la niña? ¿Qué le va a decir a la niña? ¿Qué le va a decir a la niña? De tan temprana edad. Exacto. Es que hay justos que pagan por pecadores. Esta es la islamofobia que hace daño, que rompe esta convivencia social. Yo creo que los terroristas no representan a una religión. ¿Por qué se juzga a una religión y se juzga a toda una comunidad que es la cuarta parte de la humanidad? Estos terroristas, había un gran politólogo francés, un famoso Olivier de Roy, es uno de los grandes expertos, y expertos de verdad, no como otros que salen en la tele, que son bastante más islamófobos que otros. Pues este en sus trabajos llegó a una conclusión, dijo que todo el Daesh y Al-Qaeda, los miembros de estos dos grupos terroristas, todos juntos, no llegan a lo que hay de soldados musulmanes en el ejército francés. Hay soldados, el ejército francés, dentro de su seno, hay soldados franceses, pero son musulmanes.
Que si de verdad los musulmanes son todos terroristas, pues los franceses, que son soldados, se forman parte del ejército francés. Entonces, yo creo que hay que cambiar el chip. Ser islamófobo y tachar a todos los musulmanes por ser terroristas hasta que se demuestra lo contrario, incluso la presunción de inocencia se ha cambiado. A esta madre pues es una ciudadana que está pues trabajando para llegar al fin del mes y mantener a su familia y cada mañana tiene que llevar a sus hijos al cole. Estas miradas son islamófobas, estas miradas yo creo no ayudan a esta convivencia social que todos queremos. Esto se manifiesta de esta manera y luego cuando ves los medios de comunicación, cómo cubren las noticias, no solamente cuando hay un acto terrorista, no, las noticias de todo el año. En este estudio que tú bien has dicho al principio, más del 70% islamofobia pura. Negativa. Y creo que el Islam y los musulmanes. Sí, después de la revolución iraní, y luego hasta llegar al 11S, 2001, pues ya la islamofobia ha tenido un auge pues tremendo. Edward Said, cuando criticaba el discurso postcolonial de este colonialismo, sobre todo al Islam, también ha escrito, la gente le conoce con su libro, El orientalismo, el discurso orientalista, islamófobo puro y duro, pero también ha escrito otro libro que es Cubriendo el Islam, como los medios de comunicación cubren el Islam, totalmente islamofobia, un discurso islamófobo. Pero a lo mejor es el que más vende. Lamentable, pues que... O es lo que busca la calle realmente, no, es que noticias que suscitan, no sé, el morbo. Sí, el morbo vende, lamentable. Pero hay que hacer un esfuerzo, porque estamos haciendo daño a este paz, a esta convivencia. Y a los propios lectores. Exacto. Yo creo que la islamofobia mediática, como decía un compañero nuestro, Hisham, es que los medios dan miedos. No vamos a generalizar, por supuesto, pero es que el 70% de estos grandes periódicos a nivel nacional, pues ya me dirás, el 30%, vale, yo soy optimista, pero el 70% ha hecho bastante daño. Es alarmante. A nivel académico, epistemológico, que ya la epistemología está arraigada. Desde nosotros, el ser español, se excluye la faceta islámica. Cuando preguntas a cualquier intelectual, político o periodista, oye, ¿qué significa ser español? Te contestan, hombre, ser español, yo soy español, griego, romano, judío, cristiano. Sí, ¿y dónde está el musulmán? Estos 10, 8, 9 siglos, desde 711 hasta la cifra oficial, 1492, y luego la segunda cifra oficial, 1610, cuando tiraban a todos los moros en el Mediterráneo. Los moriscos. Y no eran moros, eran propios españoles que se convirtieron, que abrazaron el Islam. Es que incluso la propia historia aquí lo ha escrito. La versión de la Iglesia sí, es la que domina. Que unos moros vinieron del norte de África con otros bereberes, aunque la palabra bereber es islamófoba, bereber del latín, bárbaros, porque los romanos cuando querían invadir al norte de África, la gente pues rechazó y se ha hecho una resistencia. Y ahí nosotros somos los europeos occidentales, romanos, civilizados, vinimos para traeros la luz y la civilización y vosotros sois unos bárbaros, animales, y de ahí bárbaros a bereberes. No, son amazigh. Porque el abuelo o el padre de ellos es Amazigh, y Amazigh en el lengua bereber, Amazigh significa pues valiente o alguien que tiene coraje. Hombre, hasta la denominación del otro ya es incluso también xenófoba o ya te hace ya de una manera catalogada de inferior. Los libros pues te han dado, no, es que la invasión musulmana, que nos han invadido. No, al contrario, la versión que ha escrito Ignacio Olaguer en su libro, hasta el título, y lo ha escrito en francés, porque no podía con Franco y la Iglesia en la época. Se ha ido refugiado en París y ha escrito el libro. Los árabes nunca invadieron España. Este libro existe. Y lo ha escrito un tal vasco, Ignacio Olaguer, que no era ni siquiera musulmán. La catalana hoy, que es la prestigiosa profesora de estudios islámicos, Dolors Brabón, el libro Cuando éramos todos musulmanes. El catedrático en la Universidad de Sevilla, Ignacio Ferrín, Historia General del Andalus, dijo, no había reconquista porque no hubo conquista, ninguna invasión. Tariq ibn Ziyad venía del norte de África, ¿con cuántos? Con 7.500 soldados, es la versión árabe.
Aquí no, dicen 12.500. Aceptamos 12.500. Y luego se juntó con él Musa Abdelaziz ibn Musa ibn Nusayr desde Túnez, la ciudad del Qayrawán. Vale, otros 12.500. ¿Total cuánto? 25.000 soldados. ¿Cuánto se tardó en conquistar? Pero es que en poco tiempo entraron por lo que hoy se llama Tarifa, porque el general de Tarif, uno Suhail ibn Tarifa, por eso se llama su nombre, y Algeciras, y llegó a Toledo, que era la capital de los visigodos. 25.000 soldados. ¿Y cuántos españoles había en la época? Se habla, según las fuentes cristianas, 9-10.000 millones de españoles. 9 millones o 10.000 españoles, unos cuantos muertos de hambre, ni siquiera conocían la geografía, ni las montañas, ni las rutas, 25.000. Pero si hacemos una comparación, Tariq ibn Ziyad con el ejército que lleva, tardó poco. Muy poco. ¿Y los romanos? ¿Cuántos años tardaron para conquistar esto? Esto ya. Eso sí que es Eso es la invitación a pensar, Erika. Pero es que la gente pues traga todo esto y yo creo que ahí está. Y luego nuestros hijos, cuando estudian ahora en estos colegios públicos que pagamos todos con nuestros impuestos, indirectos y directos, de este Andalus, de estos 8 o 9 siglos, ¿cuántas páginas se le dedica a todo esto? Y luego no, es que el Islam es forastero. No, es ser español, es ser griego, romano, judío, cristiano, celta, vikingo y musulmán. Todos estos, no significa ser musulmán que vas a rezar, no, esta es otra cosa. De la misma manera que en Marruecos, por ejemplo, tenemos una gran minoría judía. Tú te preguntas a Sergio Verdugo, oye, Sergio Verdugo, ¿eres musulmán? Te va a contestar, sí, soy musulmán. Este señor ha llegado a ser ministro de Turismo y Comercio en Marruecos. ¿Y qué significa ser musulmán, Sergio Verdugo? No, soy musulmán por cultura, por civilización, por historia, pero por fe y ideología soy judío. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Petros Ghali, oye Petros, ¿quién eres? Soy musulmán porque es de Egipto. Sí, soy musulmán por cultura, civilización, historia, por fe y prácticas, y esto es ortodoxo, copto. De la misma manera cuando hablamos en estos términos, el Islam forma parte de la identidad española, forma parte de la cultura, la historia. ¿Por qué se la ha dejado al margen? ¿Por qué no se presenta en los libros de texto de nuestros hijos? ¿Cuántas páginas se dedica a Averroes, a Ibn Rushd, a Ibn Hazm el Cordobés, a Abu Ishaq Shatibi de Shatiba? ¿Cuántas páginas se dedican a Abu Bakr Tortosi de Tortosa, a Ibn Arabi el Murciano de Murcia, y al otro, y al otro, al otro? No. Y estos son patrimonio de la humanidad, no, porque son musulmanes. Es lo que hizo de la Universidad de Córdoba, o sea, le dio el prestigio que ya tuvo en su momento. Muy bien, esto es lo que debemos hacer todos. Pero es que cuando ves los libros de texto, y sobre todo los que hablan de religión, yo recuerdo una vez cuando empecé a estudiar el tema me fui directamente al libro de texto oficial del ministerio. Pues cuando ya sabemos lo que es la clase de religión, es otro debate, pero por lo menos algo es algo. Y lamentable no se da la región islámica, salvo en unos cuantos. En Cataluña, cuando hubo todo el terremoto del atentado y todo esto de las Ramblas, lamentable, pues en Cataluña hay 500.000 musulmanes. 25% de los musulmanes están en Cataluña. De estos, 85.000 alumnos en la edad escolar no reciben educación islámica. 0 profesor. ¿Esto qué islamofobia lo vamos a llamar? Y creo que en todo el territorio español estamos hablando de 300.000 alumnos musulmanes. Deben, por el acuerdo del 92, toda una ley orgánica, pues recibir educación de religión islámica en la asignatura de religión. Unos reciben la religión católica, otros la judía y también los musulmanes. De estos 300.000 alumnos musulmanes en edad escolar obligatoria, ¿cuántos profesores tienen? 55 profesores. ¿Esto es islamofobia? Y luego los niños, no sé qué les pasa, vienen unos imames y les hacen lavado de cerebro. En Cataluña, donde pasó todo lo que pasó, 85.000 alumnos musulmanes no tienen ni un profesor de educación de religión islámica. 300.000 alumnos tienen 55. El año que viene van a ser 56. Pues reparte 56 profesores para 300.000 alumnos. Y los libros de texto, ¿cómo hablan? El libro de texto de la religión islámica que había en la época, no voy a decir su nombre en la editorial, cuando hablaba de los 5 pilares del Islam, que ya hasta Obama lo sabe. Decía, los 5 pilares del Islam es as-salat, la oración, el ayuno, el asake, que se da a los pobres, y el hajj, peregrinar a la Meca. 4, falta 1. ¿Qué era el 5? La Guerra Santa.
Esto no es islamofobia. Un libro de texto donde estudian nuestros hijos. Y todo el mundo sabe lo que son los 5 pilares. El testimonio de fe, Dios uno y único, la oración, los 5 rezos cada día, el ayuno durante el sagrado mes de Ramadán, la saque, la parte que debemos dar a los pobres, y la peregrinación a la Meca. De ahí a incluir la guerra santa, entre comillas, la yihad. Y no hemos hablado de las películas. Sí, no solamente esto, hemos hablado del mundo de la educación, falta el mundo laboral, el mundo cinematográfico, el cine, faltan muchos aspectos. Muchas gracias, compañeros, por estas explicaciones, muchas gracias a ustedes por seguirnos y que tengan buena tarde. Salam alaikum.